Sigamos. Si pensamos cuál es el origen de los aminoácidos en una célula, podemos citar la dieta, que es lo que desarrollamos en la parte 1 del teórico, o también los aminoácidos que quedan libres durante el recambio normal de las proteínas. Pero ¿en qué condiciones utilizamos a los aminoácidos como fuente de energía? En los animales, los aminoácidos experimentan degradación oxidativa en 3 situaciones metabólicas diferentes. Una, si los aminoácidos ingeridos exceden las necesidades. Recuerden que los aminoácidos no se pueden almacenar. 2. Durante la síntesis y la degradación normal de las proteínas celulares. Se liberan aminoácidos que no son necesarios para la nueva síntesis de proteínas y pueden ser utilizados para obtener energía metabólica. O 3. Durante la inanición o en la diabetes mellitus no controlada, en las que no hay glúcidos disponibles o estos no son utilizados adecuadamente, entonces se recurre a las proteínas celulares como combustible. Durante el catabolismo de los aminoácidos en mamíferos, el grupo amino y el esqueleto carbonado siguen rutas separadas, pero interconectadas. El amonio se puede reutilizar en lo que se llama asimilación secundaria. Recuerden que el nitrógeno es el cuarto elemento, junto con el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, en importancia en los organismos vivos. Y para muchos de ellos, por ejemplo las plantas, es bastante difícil de adquirir y requiere de mecanismos altamente especializados. En relación a las bacterias, solo algunas de ellas son diazotróficas, es decir, que pueden utilizar el nitrógeno gaseoso. Pero para todos los organismos, el exceso de amonio debe ser eliminado, porque es tóxico. En los organismos existen diferentes formas químicas para su excreción, dependiendo del ambiente donde cada organismo ha evolucionado. Entonces tenemos organismos que excretan amonio. Fíjense que están relacionados con ambientes acuáticos, donde el amonio rápidamente se puede diluir. Hay organismos que lo excretan al nitrógeno en forma de urea, la mayoría de los vertebrados terrestres. Pero la urea requiere grandes cantidades de agua para su excreción, lo cual sería limitante para volar o un limitante en ambientes de escasez de agua. Por eso hay organismos que han evolucionado y excretan ácido úrico, como los pájaros y los reptiles terrestres. Observen que los átomos de carbono de la urea y del ácido úrico están muy oxidados. Significa que el organismo que desecha al carbono trata de extraer la mayor parte de su energía de oxidación disponible. Las plantas reciclan prácticamente todos los grupos amino y la excreción del nitrógeno se produce solo en circunstancias muy inusuales. Vamos a detenernos un poco en el camino que recorre el nitrógeno en los organismos ureotélicos. El primer paso del catabolismo de la mayoría de los L-aminoácidos es la eliminación del grupo alfa-amino. Pero fíjense que no se desaminan directamente, sino que el grupo amino se transfiere. En estas reacciones, el grupo alfa-amino se transfiere al átomo de carbono alfa, por ejemplo, del alfa-cetoglutarato, dejando el correspondiente alfa-cetoácido análogo del aminoácido. Están catalizadas por enzimas llamadas aminotransferasas o transaminasas. El efecto de las reacciones de transaminación consiste en recoger los grupos aminos de muchos aminoácidos diferentes en la forma de glutamato. Las células contienen diferentes tipos de aminotransferasas. Muchas son específicas para el alfa-cetoglutarato, como aceptor de grupo amino, pero difieren en su especificidad para el L-aminoácido. Las enzimas se van a nombrar en función del donante del grupo amino. Por ejemplo, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa. Las reacciones catalizadas por las aminotransferasas son libremente reversibles. Todas las aminotransferasas tienen el mismo grupo prostético, piridoxal fosfato, y el mismo mecanismo de reacción.
El piridoxal fosfato está generalmente unido de manera covalente al sitio activo de la enzima. Experimenta transformaciones reversibles entre su forma aldehído de piridoxal fosfato, que puede aceptar un grupo amino, y su forma aminada peridoxamina fosfato, que puede donar un grupo amino a un alfa-cetoácido. Las aminotransferasas son ejemplos clásicos de enzimas que catalizan reacciones bimoleculares de tipo ping-pong, en la que el primer sustrato reacciona y el producto debe dejar el sitio activo antes que el segundo sustrato pueda unirse. Por lo tanto, el aminoácido entrante se une al sitio activo, cede el grupo amino piridoxal y sale en su forma de alfa-cetoácido. El alfa-cetoácido entrante acepta el amino de la piridoxamina fosfato y sale en forma de aminoácido. El piridoxal fosfato también interviene en otras reacciones que involucran aminoácidos, como las racemizaciones, interconversiones de L y D aminoácidos, y las decarboxilaciones. El glutamato es fundamental para el metabolismo intracelular del grupo amino, pero es sustituido por la glutamina cuando este grupo amino debe ser transportado fuera de la célula. La glutamina es una molécula neutra y atraviesa con mayor facilidad las membranas que el glutamato. Por otro lado, a igual número de carbonos, transporta 2 átomos de nitrógeno, lo que hace un mejor transportador del mismo. En los tejidos, el amoníaco libre se combina con el glutamato para producir glutamina por la acción de la glutamino sintetasa. Esta reacción requiere ATP y se produce en 2 pasos. En primer lugar, el glutamato y el ATP reaccionan para formar ADP y un intermediario gamma-glutamil fosfato, que luego reacciona con amoníaco para producir glutamina y fosfato inorgánico. La glutamina es, como dijimos, la forma de transporte no tóxica de amoníaco. Normalmente está presente en la sangre en concentraciones mucho más altas que otros aminoácidos. También sirve como una fuente de grupos aminos en una variedad de reacciones biosintéticas. La glutamina sintetasa se encuentra en todos los organismos, siempre desempeñando un papel metabólico central. En la mayoría de los animales terrestres, la glutamina en exceso respecto a la requerida para la biosíntesis se transporta por sangre al intestino, el hígado y a los riñones para su tratamiento. En estos tejidos, el nitrógeno amídico se va a liberar en forma de ion amonio dentro de la mitocondria, donde la enzima glutaminasa convierte la glutamina en glutamato y amonio. El amonio del intestino y del riñón es transportado en la sangre al hígado. En el hígado, el amoníaco, a partir de todas las fuentes, como veremos en el parte 3 del teórico, se dispondrá para la síntesis de urea. Para terminar esta parte, veamos otro tipo de transporte no tóxico de amoníaco que se da cuando los músculos esqueléticos son sometidos a contracción vigorosa y operan de forma anaeróbica, produciendo piruvato y lactato a partir de la glucólisis, además de amoníaco a partir de la degradación de proteínas, donde veremos más adelante el piruvato proviene del catabolismo de aminoácidos ramificados. El piruvato puede ser convertido a alanina y la alanina se constituye ahora en el transporte de amoníaco de los músculos al hígado en una forma no tóxica. En el hígado se realiza una serie de reacciones inversas donde el piruvato es reconvertido en glucosa, que es devuelta a los músculos, y el amoníaco se convierte en urea para la excreción. La carga energética de la gluconeogénesis se impone así al hígado y no al músculo, con lo que todo el ATP disponible en el músculo está dedicado a la contracción muscular.